Hola a todos, somos Alejandra y Pedro y bueno, el objetivo un poco de este podcast, Dos Indómitos, viene por la necesidad que creemos que, bueno, que es importante para muchas personas de dar voz a aquellas noticias que no vas a ver en la televisión, por desgracia, pero que sí que es verdad que condicionan mucho incluso tus inversiones y tu forma de vida. Entonces vamos a intentar acercar todas estas noticias que no son muy populares o de fácil acceso para, pues bueno, para acercaros la realidad de lo que estamos viviendo en España, en Europa y en el mundo en general. Lo vamos a hacer con una metodología que, bueno, tampoco abunda mucho. Y lo que quiero es transferir lo que yo he sido usuario de libros durante mucho tiempo. Y lo que sí que me ha faltado mucho en los podcasts actualmente, que creo que es la fuente de información que hoy en día tenemos, y sobre todo que es muy atractiva al audio, falta la fuente y la bibliografía. Es decir, nosotros vamos a tener una metodología como si fuese un libro, un buen libro, porque no todos los libros son buenos, un libro con mucha metodología. Es decir, la bibliografía que vamos a tener va a ser muy detallada, las fuentes van a ser reales, van a ser contrastadas. Entonces, los datos que vamos a decir, obviamente, somos humanos y nos vamos a equivocar, por supuesto. Ya O sea, pedimos perdón ya desde aquí. pedimos perdón. Las opiniones van a ser díscolas, o sea, También. no va a ser una opinión como la gran mayoría, pero tampoco queremos atraer a la gran mayoría. Es decir, la gente que piensa como nosotros va a saber apreciar como alguien como yo apreciaría un buen libro. Entonces, esa es la metodología que vamos a seguir y creemos que, bueno, a ver, le hemos puesto un poco el nombre de tertulia informada. Es decir, no Sí, vamos a ser aquí un tostón, no vamos a o dar por lo menos aquí... vamos a intentarlo, Claro, bueno, a ver, no serlo. yo soy más tostón, tú no tanto. Sí, es un poco más dinámica. Sí. Pero bueno, eso es lo bueno, ¿no? El yin y el yang, y yo creo que conforme vaya pasando los episodios y conforme vaya pasando el tiempo nos iremos soltando, aunque Sí, vamos a soltar bastantes sí, trallas ahora, perlitas. sí, Sí. va a ser durito, depende para quién, así que nada, vamos a Sí, empezar. pues si quieres empecemos, bueno, vamos a empezar, Bien, vamos a empezar bien. vamos a empezar bien, por lo fácil que es presentándonos. Bien, eso está claro. Eso, bueno, para la gente que no lo sepa, yo soy Alejandra, estudié International Business en la Universidad de Valencia y luego me especialicé en marketing en Marsella, pero es verdad que luego nunca he ejercido de marketing porque, bueno, pues, la vida me llevó por otros caminos. He trabajado en diferentes ciudades y diferentes países del mundo y diferentes sectores, porque al final, bueno, la carrera no es como muy abierta y puedes hacer muchas cosas, pero realmente no sabes hacer nada hasta que entras en una empresa, generalmente en las carreras de economía. Entonces, pues bueno, he estado trabajando en el sector petrolero, el oil and gas, en México y también coordinando proyectos de economías colaborativas en una aseguradora bastante grande a nivel mundial en Madrid. Y es verdad que, bueno, pues un poco mi trayectoria es que después de la pandemia, eh, pues piensas que la vida es otra cosa. Entonces decidí volverme a Valencia por un tiempo teletrabajando y luego ya, pues nada, decidí que me quería quedar en Valencia por lo menos durante un tiempo. Ha sido breve, la verdad. pero bueno, volví otra vez al sector del oil and gas y nada, eso hasta ahí, hasta que ya se cruzaron Sí. nuestros caminos. Ahora voy a comentar yo un poco. Bueno, voy a comentar a partir de la universidad. Antes, previa a la universidad, tuve un año bueno, de impasse, que tuve un Sí, año porque no me llegaba la nota, o sea, como sabático. sí, sabático, no como los suecos, ¿no? Que hacen un año sabático es profeso, o sea, Sí, adrede, ¿no? no. No, yo no, o sea, es porque no me llega la nota, siempre he sido un mal estudiante, pero eso o sea, me ha hecho darme cuenta que ha sido bueno. Yo creo que todos los que somos malos estudiantes, al final, si te sabes reconducir, obviamente, piensas de manera diferente y fuera del sistema, que es lo importante, ¿no? Sí. Entonces, en el 2015 empecé Administración y Dirección de Empresas en el último grupo de todos, en el grupo GG. Sí, sí. Encima es de risa, ¿eh? O sea, bueno, nada, yo empecé creyendo que ahí me iban a enseñar cosas reales. Es decir, o sea, yo iba a aprender a ser rico. Pero lo único que me enseñaron es a Error, ser un borrego. error.
Em, yo, mientras que estaba haciendo la carrera, bueno, pues conocía muy buenos amigos y yo lo que vi es que no era conmigo. Es decir, yo me mantenía en la carrera pues por las fiestas, pues todo, ¿no? O sea, al final todo lo que engloba la universidad, que es bastante bonito. Pero yo me centré mucho en buscar fuera de la caja modelos de ingreso. Yo busqué, por ejemplo, arbitraje de apuestas con una plataforma que se llama NinjaBet, que esto no es consejo de inversión ni todas esas cosas que tenemos que ir diciéndolas. Porque, sí, no. sí, no es consejo de inversión. Experiencia propia. Experiencia propia. Pero sí, o sea, ahí sí que gané dinero. Y luego hice Amazon Afiliados, porque me vi unos vídeos de YouTube de Romuald Alfons. Y hice Amazon Afiliados, bueno, y empecé a generar dinero. O sea, poco. O sea, tampoco es que fuese... Pero para sobrevivir y pegarme buenas fiestas estaba bien. Y después de estar muchos años, que estuve muchos años, Sí. No sé cuántos estuve en la carrera, como 7 años, Sí, no sé, por lo menos. algo así, o sea, una barbaridad, pero claro, yo mientras, sí que es verdad que estudiaba pues desde geopolítica hasta cómo transliterar el jeroglífico egipcio, que de hecho tengo un título, no sirve para mucho, pero tengo un título de transliterar. O por lo menos tienes un título. Ya, sí, bueno, mira, eso sí que es verdad. ¿Ves? O sea, estoy más cerca de la carrera de geografía, ¿no? Y de historia y de todas estas cosas que bueno, realmente de lo que tocaba, ¿no? Y ahí es donde aprendí a pensar fuera de la caja. Ahí es donde aprendí a pensar que había un mundo más allá, que era un sistema lo que estaba propuesto y que la universidad era un centro de adoctrinamiento socialista. Y eso me di cuenta, y cuando me di cuenta de empezar a leer a gente que pensaba de forma díscola, se me abrió un mundo. Y cuando me di cuenta de eso, dije, sacar buenas notas en la educación que tenemos realmente es una prueba de cómo eres, de cómo de borrego puedes ser. Cuanto más notas saques, es que más deglutes y no masticas, sino que tú aprendes de lo que te están diciendo y tú no estás reflexionando sobre lo que estás aprendiendo. Entonces, si sacas un 10, significa que tú te lo has estudiado de memoria y lo has sabido escupir, pero no se te ha quedado a ti nada. De hecho, bueno, es que yo no me acuerdo nada de lo que estudié en primaria ni en la carrera ni nada. No, yo muy poco. Entonces, yo sí que era borrego. Claro, sí, sí, tú borrego, eras pero fuerte. Sí, borrego 100%. Sí, la verdad es que sí. Y luego pues la saqué, ¿no? Sí. La rescaté. Total. La saqué de la cueva de Platón y vistes el mundo, no sombras. Y cuando ves el mundo con las luces... Es complicado al principio. Es distinto. Es distinto. Entonces, bueno, me he enrollado bastante, pero o sea, también era algo de puntualizar. Cuando yo terminé la carrera, porque no tengo el título, o sea, yo estoy bastante orgulloso de no tener el título porque no llevo la marca, ¿no? No llevo la marca de haber pasado por el centro de adoctrinamiento y haber sacado el título. Sí. La de la carrera y la del máster. Yo llevo 2 marcas. Pues eso, llevas 2 marcas. La tuya y la mía. La tercera ya... no creo. O sea, tienes ya una no marca ya, o sea, carrera, máster y luego ya la otra marca que sería ser, pues eso, un funcionario. Sí, no, entonces la tercera... ya tienes los 3 seises y ya... La tercera no creo que pase. Y entonces, cuando acabé eso, me fijé en pues, economías alternativas, sobre todo en criptomonedas, y luego conocí el mundo de los inmuebles. De hecho, mi padre en esa época se había arruinado y volvió a emprender como buen emprendedor y montó una empresa de reformas. Entonces yo dije, joder, tengo yo la parte de inversión, la parte de como analítica de datos y de ver el mundo y de ver las tendencias, y estabas tú, que estabas trabajando para Amargada, con un teléfono con llamadas en China y en México y en no sé dónde y no sé cuántas cosas más. Y bueno, ahí es cuando se cruzan nuestros caminos y te digo, oye, vamos a hacer algo porque tengo al papá haciendo las reformas y yo haciendo las inversiones, pero nos falta un poco de chispa, ¿no? O sea, nos falta el toque femenino que se necesita de todo. O sea, al final es el equilibrio, Además, ¿no? Marco, que fue como intervención. Rollo, Ale, ven que queremos hablar contigo. Sí. Te vemos amargada. Amargada, muy poco feliz, es como que estás perdiendo tu chispa. Y es ahí, efectivamente, cuando empezamos un poco un proyecto en común. Entonces, es verdad que ahí a mí se me abrió el mundo del emprendimiento, y una vez que empiezas a pensar fuera de la caja ya nunca más
vuelves, porque es como que se te queda, no sé si, no es pequeña, sino como muy rígida, ¿sabes? Para lo que uno es. Entonces, pues bueno, una de las cosas positivas que creo que tenemos que decir a favor nuestro es que como teníamos una estructura tan pequeña, o sea, Sí. tan pequeña, Venga, dos tú y yo, era muy fácil el hecho de poder, o sea, de tener flexibilidad y poder adaptarnos a, pues bueno, a las diferentes cosas que el mercado iba pidiendo. Porque oficialmente nosotros empezamos como una empresa de homestaging, que para la gente que no lo conozca, bueno, pues una técnica de marketing inmobiliario, y lo que hace es aportar valor a las viviendas, sobre todo en la parte de decoración, generalmente para venderlas a un precio superior. ¿Qué pasa? Que en Estados Unidos sí es una profesión, en España empieza a serlo, pero no podíamos comer de eso. Sí, y menos, spoiler, no cojo. y menos 2 personas. Que, ojo, que habrá gente que viva de eso, ¿eh? Pero no fue mi caso. Sí, no, sí. Igual no tenía tantísimo talento como para destacar en eso y vivir de eso, ¿vale? Todo hay que decirlo. Entonces, bueno, conocimos la época del boom del rent to rent, ¿vale? Que para lo que la gente no conozca, bueno, pues era firmar con el propietario un contrato pagándole una cantidad fija. Y nosotros, bueno, la persona que se quedaba en la explotación de esa vivienda lo alquilaba o bien por habitaciones, generalmente. Y entonces la diferencia entre lo que le pagabas al propietario y lo que el global de los ingresos que entraban, pues ese Y las era, retenciones era y tu un montón margen. de cosas que... Sí, bueno, las retenciones, eso que ya era otro mundo que la gente tampoco explicaba al propietario. Eso es. En fin, cositas. Y me acuerdo que cogíamos, en esa época vivíamos juntos, y cogíamos los anuncios de Idealista y decíamos, bueno, este me cuadra, este también, y tal. Claro, típico, me acuerdo una vez que, que fue gracioso porque nosotros íbamos a todas. O sea, Hombre, como ahora, a todo. Exacto, a todo lo que nos cuadraba. Y entonces cogíamos y decíamos, este nos da la rentabilidad, fenomenal. No era un particular porque generalmente eran inmobiliarias las que tenían las casas, pero bueno. Y me acuerdo en una de ellas que ponía, como otras tantas, ponía abstenerse inmobiliarias, solo particulares. Y dijimos, bueno. Bueno, nos pillaba cerca, ¿eh? Total, nos pillaba al lado Nos de pillaba al casa lado. una manzana. Sí. Total, dijimos, bueno, vamos a ir, por si acaso. Total, que estamos viendo la casa, hacemos las típicas preguntas que no hace un particular, ¿sabes? Y entonces me acuerdo perfectamente que se giró una chica, era un chico y una chica, ¿no? Era un hombre y una mujer. Se giró la chica con cara de, oh Dios mío, son inmobiliaria, y nos preguntó, ¿sois inmobiliaria? Y nosotros, sí. Efectivamente. Pues ya os he dicho por teléfono que no, las inmobiliarias no las queríamos, que no trabajamos con él. Y nos empezó a gritar. Y ahora lo entendemos, claro. Sí, claro, lo entendemos porque es verdad que es un poco pérdida de tiempo. Sí, bastante. ¿Vale? Pero nosotros en ese momento era prueba de error hasta que cuajase algo. Acción masiva. Imperfecta. Imperfecta. Imperfectísima Sí. en este punto. En este caso. Pero bueno, me acuerdo que nos tiraron de la casa gritando. Pero bueno, vivencias. No podríamos contarlo ahora. Y entonces tú tuviste la gran idea, porque para que no lo sepa, bueno, pues él es el inteligente y yo la simpática. Generalmente ha sido así y creo que va a seguir siendo. Sí. A no ser que, va a seguir siendo, ¿no? A no ser que nos hagamos algo así cuántico, que no nos mezclemos no creo, y esas cosas. No creo. Luego cada uno se especializará en lo suyo, pero generalmente va a ser así. Y entonces dijo, oye, y fue a raíz de esa visita que dijimos, oye, para que nos pongan la cara, ¿sabes?, roja otra vez, vamos a pensar qué podemos hacer y en vez de perseguir, vamos a atraer. Y entonces me acuerdo de una sesión de brainstorming, dijimos, hostia, pues vamos a montar una inmobiliaria, porque si la gente tiene la necesidad de alquilar o de poner su casa en alquiler, es mucho más fácil que acuda a una plataforma que se dedica a eso. Claro, y a través de la generación de confianza que nosotros íbamos a tener, porque al final todo el negocio se trata de personas y de confianza. Entonces, si nosotros vamos y le proponemos algo que es disruptivo, porque en ese momento era disruptivo, realmente ellos van a decir, yo no confío en ti. Es decir, no es que no confíe en el proyecto, es que no confío en ti. Entonces, lo que me estás diciendo, bueno, pues es que no le cuadraba. Ahora sí, ahora es muy fácil porque, o sea, no es que sea fácil cerrar, sino que es mucho más fácil porque ya hay un bagaje. Hay más información. Claro, o sea, ya hay gente de tu alrededor que ya lo ha hecho y que le ha funcionado. Otros que sí, unos que no. Sí. Pero entonces, en esa época era generar confianza. Y para generar confianza era, pues, atraer
bueno, tú eres especialista en Sí, eso. era yo la de la atracción. Sí, eras especialista en al final ejecutar las estrategias que llevábamos y nos salió bien, solo que, bueno, pues al Sí. final cambiamos, ¿no? Lo que pasa que también es verdad, y esto cuando eres emprendedor, pues la gente lo sabrá, que tú al principio haces de todo. Sí. Entonces hacíamos corta estancia, media Sí. estancia por habitaciones, vacacional, free, porque no existían más tipos de Sí, sí. gestión. Pero claro, llega un momento que dices, vale, ahí no valorábamos nuestro tiempo, porque era simplemente intentar facturar. Independientemente de las horas que nos costasen, de la lavandería, la limpieza, el coordinar que se me han perdido las llaves, o sea, Todo. mil cosas. O sea, Y luego ya como que te vas encaminando y es verdad que cada uno atrae a un perfil diferente. Entonces es verdad que nosotros en esa época y tirando también de contactos de mi época de México, muy buenos contactos, pues bueno, nos especializamos, porque al final creo que éramos la única agencia. Yo bueno, creo que en España, sí, yo por lo menos que hiciese publicidad como tal del servicio 360. cuando se ideó realmente, lo que fue es, vamos a ir a por un ticket más grande. Es Sí. decir, vemos... Porque la gestión no comemos. No. La tendencia era, y ahora sí que a lo mejor podemos dar un par de pinceladas de cómo el mercado de las habitaciones ha cambiado. Sí. Pero yo ahora, por ejemplo, viendo de retrospectiva, creo que acertamos mucho en subir el ticket de las inversiones, ir a un público distinto. Ujú. Pero lo que no vimos es que dentro del análisis Pestel, la parte del legal, AL, no lo vimos venir. O sea, realmente, pues bueno, pues al final son hostias y hostias que te hacen ver la perspectiva, ¿no? Nosotros propusimos un servicio 360 para inversores extranjeros que ya no solo le compraban las casas para sacar la Golden Visa, que eran de 500.000 euros de facturación, bueno, de escrituración, perdón, sino que además de sacarle la Golden Visa, le generábamos unas rentas pasivas. Es decir, gestionábamos el alquiler de las casas que habíamos comprado, pero que ellos no iban a vivir en ellas, generalmente. Y entonces, claro, nos especializamos ahí muy bien. De hecho, teníamos clientes que ni venían a ver las casas. O sea, obviamente se fiaban de nuestro criterio, de los números, que hay veces que hablan por sí solos. Hacíamos videollamadas, etcétera, pero sin más. ¿Qué pasa? Que llega 2024 y empiezan a escucharse ya como los rumores fuertes, porque desde el 2023 empiezan a intentar cancelar la Golden Visa. Lo que pasa que es verdad que en el 2024, como ya son más fuertes, se proponían hay varias propuestas para cancelarla, no siguen adelante hasta que ya por fin lo consiguen. Y en enero del 2025 pues se cancela oficialmente con 3 meses, dan como 3 meses de tiempo para poder meter los últimos expedientes hasta el 3 de abril. O sea, hace unos días. ¿Qué pasa ahora con toda esa gente? ¿Y por qué se cancela? ¿No? Que al final dices, bueno, ¿por qué la cancelamos? ¿Cuál es la excusa? ¿Cuál es la excusa? Que no la razón. Es que preferimos otro tipo de migración, ¿no? O sea, efectivamente. Realmente es eso. No me viene bien. Es política. Claro. No me viene bien que venga gente con dinero. No. Y que invierta y piense. Ellos quieren comprar votos. Claro. Entonces, pues bueno, está cancelada. Nos quedamos en ese momento sin el principal recurso porque nos habíamos especializado muchísimo y tenemos un caso cercano que invierte en Dubái y aparte de invertir expande su negocio a Dubái y entonces se muda y empieza pues, a operar desde ahí su negocio. Claro, entonces nosotros decimos, hostia, Dubái está lejos. Sí. Pero y lo que llega aquí no es bueno, tampoco. Pero es positivo. Sí, por eso como yo ya había empezado a pensar fuera de la caja, dije, oye, pues igual hay que empezar a buscar esto. Cuando no llegan este tipo de noticias aquí, vamos a investigar. Y viajamos a Dubái, porque para que no nos lo cuenten. Yeah. Y entonces nos damos cuenta que aquello es, pues... Es que iba a decir paraíso, pero es que no quiero que se confunda con paraíso fiscal, que nada que ver. Un paraíso en el sentido de que es una ciudad que tiene todo lo que se supone que es normal. Es decir,
Facilidad para invertir, buenas rentabilidades, seguridad jurídica, seguridad ciudadana, un mindset de abundancia, de intentar ayudar al resto, de incentivar a crear riqueza, crear empleo. Es que, claro, baja tributación, que es todo el mundo baja lo que pensará, tributación. que al final Efectivamente, es sí, algo sí, o muy, sea, muy porque es positivo. algo que es un punto muy positivo. Ujú. Pero es que esa baja tributación es un incentivo a que sigas invirtiendo y a que sigas Eso es. comprando. Y sobre todo ya que te mudes directamente. Ujú. Entonces, bueno, empezamos como a ver Dubái, que no era el malo malísimo de la película, sino que había muchísimas posibilidades, y es cuando damos un giro de inversión, porque obviamente no podemos aconsejar a nuestros inversores a que inviertan ahora mismo No. en España, porque es que tampoco nadie les garantiza una seguridad. No, además es que Dubái lo bueno que tiene es que cuando tiene una mala prensa en un país como España o en Europa, Sí. realmente es bueno, ¿no? Es lo que te está indicando que vas por el buen camino. Porque si tú ves que en las noticias, en este cuarto poder que hay hoy en día, y que tanto le molesta este tipo de altavoces, cuando ellos ven que algo molesta, lo vilipendian, ¿no? Le tiran mierda encima para que así, oye, pues no sobresalga y nos deje a su parte mal, o sea, que no os coloree en la cara. Por eso le tapan y le tapan y le tapan. Entonces dijimos, oye, nosotros que somos escépticos, y por eso fuimos de escépticos, el que prueba, dijimos, oye, vamos a ir, pero es que ya no es solo eso, sino que lo vimos nosotros somos mucho de meternos en las fuentes, y nos empezamos a meter, y a lo mejor, por ejemplo, se han hecho 181.000 transacciones de vivienda en el 2024. La Cámara de Comercio de Dubái ha tenido 27 reuniones en este 2024 con con grupos de empresas privadas para debatir leyes que favorecen o que no favorecen a Dubái, de las cuales el 50% se han aprobado de esas propuestas. Es decir, escuchan a los que saben hacerlo y lo hacen ellos. Es decir, no son este supremacismo intelectual que tenemos en Europa por parte de los políticos, que lo único que han hecho ha sido saber trepar en Sí, el dentro del partido, partido. porque no saben hacer otra cosa. Es decir, el ministro de Economía no es el mejor economista de España, ¿no? No. Porque yo no veo a Juan Ramón Rayo en el ministro de Economía. Debería estar él, ¿no? Por ejemplo, o el ministro de Sanidad, y cuando nos tocó la pandemia era un No. tío que bueno, pues habrá sabido trepar en el partido, pero realmente de sanidad no sabía nada, porque es filósofo, y de hecho no es, o sea, tiene la carrera de filosofía, no ha hecho nada, o sea, ni es doctor en filosofía. Así que te quiero decir, o sea, al final llegamos a un punto en el que valoramos la meritocracia, y allí la valoran igual que nosotros. Entonces, si tú eres bueno, el mercado te va a aceptar, y el mercado es completamente justo. Cuando tú no regulas el mercado se regula solo, y entonces acepta a la gente que aporta valor. Por eso hay mucha gente que está en Dubái y que se tiene que ir. ¿Por qué? Porque no está aportando un valor diferencial, o no está aportando un valor, por eso el mercado Sí. lo escupe. Sí, totalmente. Lo escupe como escupe a cualquier otra persona que Pero no al final se esfuerza. lo normal o lo más lógico es que si alguien es ministro y la cabeza de un ministerio, o sea, tiene la responsabilidad de ser líder en cuanto a personaje en el que, o sea, del que aprender y en el que confiar cuando hay ciertas crisis. Porque, claro, luego llegan crisis que nos llegan o catástrofes que nos llegan y dices, pues qué bien gestionado Sí. está todo esto. Aquí nosotros siempre tenemos pues esa analogía, ¿no? Metáfora, como se quiera llamar, de cuando tienes una casa en alquiler y cuando tienes una casa en propiedad, ¿no? Muy relacionado con nuestro Sí. sector también. Sí, por eso siempre a mí me gusta aterrizar los conceptos en algo que podamos entender todos. Porque, por ejemplo, en abril, el 15 de abril de 2024, Dubái tuvo unas inundaciones. O sea, es por un fenómeno que se llama Sudan Low, que bueno, dejaremos en la bibliografía, pues Sí.
por si alguien quiere investigar Claro, más por si sobre, quiere investigar más, sobre pero este yo tema. no soy doctor en este tema, entonces tampoco me las voy a dar aquí. Pero vamos, que tuve unas inundaciones. No quiero comparar, por supuesto, lo que fue la Dana, porque son distintos, completamente distintos, y la verdad es que nos jode profundamente ver cómo compatriotas han estado jodidos. ¿Por qué? Porque no se ha sabido manejar. Es decir, no se ha tenido la responsabilidad, ni el conocimiento, ni tener gente que valga en los puestos que valen. Es decir, si tú tienes a alguien que ha sabido solo trepar y que ha rechazado la información que dijo Ahmed, porque es mentira que Ahmed no vamos, es que si lo sabía el ministro de Japón, de no Y sé mandó qué, la o alerta a sea, todos te los quiero japoneses que decir, estaban en la zona, incluso, o sea, no ya ese día, pero la zona está comprobado que es una zona y inundable, desde Estados Unidos también nos lo decían. O ¿sabes? sea, O sea, de hecho, por eso IKEA, eh, bueno, para todo el mundo que lo sepa, todos los IKEAs prácticamente son iguales, pero es verdad que el de Valencia, bueno, está un piso por encima porque ellos al hacer el estudio del terreno, cuando fueron a construir a IKEA, se dieron cuenta que, bueno, se dieron cuenta, no, se informaron, sí, eh, básicamente. que la zona era inundable. Y por eso hicieron la tienda un piso por encima del nivel de sería como la primera planta en vez de la planta baja, por si acaso pasaba algo, no perder el stock. Y efectivamente, en toda esa zona, la única tienda que sobrevivió sin perder prácticamente stock fue IKEA, porque lo único que se inundó fue el parking. Entonces, ¿todos tenemos la misma información? Sí, si sabes buscarla y si sabes acudir y tienes cierta, no sé, ciertas ganas de saber. Y en el caso de los políticos, pues lo mismo con la Dana. Aquí lo que ocurre es que ellos están de prestado, ¿no? Ellos están de alquiler y que cada 4 años van a rotar. ¿Y por qué van a rotar cada 4 años? Bueno, pues porque no vas a durar más porque lo vas a hacer mal. Y si duras Seguramente. más es porque hace las triquiñuelas que han hecho hoy en día de estar en el gobierno cuando no ha sacado ni la mayoría. Sí. O sea, si no es con triquiñuelas te tienen que tirar, porque cada 4 años es que es imposible que se mantengas porque no cumples nada de lo que dices. Entonces, ellos están de alquiler y allí, en Dubái, lo que tienen es la propiedad. Es decir, ellos, cuando hay una fuga, van y lo solventan. Aquí, cuando se tiene una fuga muy grande, mucho más grande que en Dubái, aquí no. Espero a que una estancia superior, no, porque yo te estaba diciendo a ti, ves los debates que hay en el Congreso de los Diputados y son niños. O sea, son niños diciéndote, no, tú eres más tonto, no, tú eres más, no, tú comunista, no, tú fascista. Y entonces, cuando realmente tú les vas a preguntar, y los tíos no se han leído ni el manifiesto comunista, ¿sabes? Y ni se han leído los 18 puntos de fascismo de Mussolini. Entonces, ¿qué me estás contando? O sea, al final sois todos, pues eso, Lo que pasa lo que en mismo. este caso, entre medias, entre unos y otros, ha muerto mucha gente. Sí, y eso y 220 Entonces, se supone. Le ponemos las comillas de aquí sí, hasta a Lima, hasta Lima, a Dubái, si hace a falta. Dubái. Sí, sí. Por eso que, pues bueno, no todo es como nos gustaría y obviamente, o sea, creo que en este caso, o sea, en ambos casos, ¿vale? Por la comparación entre las Sí, que dos. no se puede comparar del todo Obviamente porque no, es simplemente la gestión y la sí, reacción el sentimiento de pertenencia, ¿no? O Claro, sea, al final es a eso. eso justo es a lo que iba. Cuando tú, y yo creo que muchos españoles lo hemos sentido así, y más valencianos porque nos toca más de cerca, Sí. en el momento en el que tú crees que alguien te va a defender, que tu padre, como el papá Estado, te va a defender porque aportas lo suficiente como para tener los medios para que te defienda, pasa algo como una catástrofe, como puede ser la Dana, como puede ser el volcán de La Palma, que hay gente que sigue viviendo en contenedores, que ya no salen las noticias, pero y aquí en la Dana va a pasar lo mismo. O sea, las colas de gente que tiene que ir a comedores sociales son inmensas y no sé eso cuándo se va a arreglar. Entonces, cuando tú, pagando impuestos, crees que vas a recibir una respuesta de tu padre, Estado, y no es así, el sentimiento ese de decepción, de abandono, de que no sientes que pertenezcas a esto, es muy heavy. Y a partir de ahí es el clic que mucha gente ha tenido de decir, bueno, es que igual no quiero financiar esto. Tu padre y tu trabajador. O sea, porque También, porque le estás pagando. claro, no hay que olvidar que
realmente son ellos los que nos tienen que proveer de los servicios. Seguridad, de... Es decir, por eso, o sea, a través del contrato social de Montesquieu, nosotros aceptamos que haya un ente, que es el Estado, y que ese ente tenga el monopolio de prácticamente todo. Es decir, el monopolio de decidir qué es el dinero, el monopolio de la fuerza, el monopolio de la justicia. O sea, al final, yo te estoy cediendo muchas libertades que de forma natural, y que no me voy a meter en la ley natural, de forma natural yo las tengo. Ya. No porque yo pertenezca a un Estado, no, es que yo cuando vais a registrar a vuestros hijos, cuando nacen, vosotros los registráis y lo cedéis al Estado. Es decir, hay un borreguito más dentro del Estado, ¿para qué? Para poder aceptar más deuda, por ejemplo. O sea, cuanto más somos, más deuda podemos tener. Y luego esa deuda se va repartiendo por cada uno de los ciudadanos. Pero cuando la madre o el padre va a registrar a su hijo en el registro civil, a ellos le devuelven un número de, oye, pues mira, este es el borreguito tal. Y le ponen el cuñito y le ponen las letras en mayúscula, como se hacía en la antigua Roma con el ganado. Genial. Entonces... Un borrego literal. Claro, entonces... Eso es lo que somos. Entonces, cuando yo estoy aceptando, que igualmente lo vamos a aceptar en Dubái, es decir, vamos a aceptar... Claro, a donde vayas. A donde vayas, porque así es como funciona. Pero por lo menos, cuando pasa algo... Que respondan. Se preocupan por lo que son sus hijos. Es decir, el papá Estado lo que debe combatir es a los agentes externos que nos puedan matar y dentro estar mejor. Pero al final es el sentimiento de protección, ¿sabes? El que buscamos y justamente es el de desprotección lo que hemos sentido. Sí. Entonces, aparte de ese sentimiento interno del nacional de España, está también el mensaje que estamos mandando al exterior. O sea, porque hay mucha gente que sale de sus países como México, Colombia, Venezuela, etcétera, que igual vienen aquí buscando esa protección. Sí, y tampoco la van a encontrar. Entonces, claro, llega un momento que dices, es doble mensaje, porque es lo que siente la gente de España y lo que siente el resto del mundo, que probablemente descarten a España como posible destino, normal. ¿Sabes? Si es que, o sea, es lo normal. Pero no solo, y ya hilo un poco más fino, no solo en el sentido social, sino en el económico, lo que decíamos antes de la Golden Visa. O sea, yo retiro la Golden Visa porque no quiero que el supuesto malo inversor que viene a quitarnos nuestras viviendas y a subir el precio de nuestras viviendas, no quiero que venga. Mentira. O sea, de hecho, lo vamos a poner también en la bibliografía del podcast, pero la... Va a ser extensa, la bibliografía. Sí, bastante. O sea, la incisión que tiene... o sea, el porcentaje de viviendas de todo, de todo el mercado de compraventa de vivienda del 2024, solo menos del 0,5% fueron viviendas destinadas a la Golden Visa. Entonces, obviamente es una cortina de humo para no decir por qué estamos y por qué tenemos la situación de alquiler que tenemos. Uno, porque no se construye. Dos, porque no hay seguridad jurídica. Por lo tanto, y si quieres enlazamos con el cambio de tendencia de lo de las habitaciones que decíamos antes, hay muchos propietarios que han decidido no alquilar las viviendas a familias con menores, por ejemplo, o la casa completa, porque no hay una protección del gobierno y del Estado frente a la gente que deja de pagar. No hace falta que pegues la patada a una puerta. No, o sea, el que ocupa. El que ocupa. O sea, es que tampoco, no hace falta. O sea, tú puedes estar en una casa y dejar de pagar un mes y hasta que sale el juicio y alguien resuelve que tienes que salir de esa casa, pues igual pasan años. Yo, al final, como creo que todo esto está estructurado, es decir, no hay nada casualidad. Es decir, son causas y efectos que ellos mismos le dicen, porque al final son títeres, ¿no? Al final Sí. el poder real es oculto, per se. Es decir, el poder, por definición, tiene que ser oculto porque si no, menuda mierda de poder. Es decir, claro, o sea, el Sí, poder sí. de la planta no es la rama. Tú cortas la rama y seguramente vuelve a crecer, pero el poder es la raíz, ¿no? Y por eso vemos que el poder siempre es oculto. Estos poderes ocultos que tampoco es desconspiración, pero vamos, que es de lógica, ¿no? Estos realmente están favoreciendo estas leyes porque nos quieren compartimentar. Nos quieren compartimentar y dejar de tener propiedad privada. Porque la propiedad privada en 1848
Marx y Engels, en el manifiesto comunista, eran por lo que ellos veían que querían abolir. Es decir, la propiedad privada es lo que nos hace ser libres, el ahorro. Ellos lo que no quieren es que podamos ahorrar ni podamos tener nada. Una casa propia, Un coche. Que te acostumbres a compartir, es decir, a perder tu propiedad privada, tu forma de ser en tu espacio. Es decir, tú cuando estás compartiendo habitación, cuando estás compartiendo todo, te comportas de otra manera, ¿no? Si estuviese en tu casa seguramente pues irías en pelotas, ¿no? Pues como hace todo el mundo. O sea, vamos, que somos humanos. Entonces, todo esto está regulado, ¿para qué? Para que en la prueba que fue en la City de Londres, allí está súper compartimentado todo. Y al final eso se ha trasladado poniéndoles las excusas que tú le quieres poner. Pero al final esto se lleva a la Agenda 2030, es decir, no tendrás nada y serás feliz. Tú tienes que vivir en una habitación y compartir para que así dejes de ser humano. Pero es que lo vemos en el mercado, o sea, a nosotros nos pasa. Claro. O sea, con las viviendas que tenemos en España. Es que llega un momento que hay muchas mujeres con niños, o sea, generalmente mujeres solteras con menores, que están intentando buscar habitaciones para vivir en casas de igual 5 o 6 habitaciones compartidas porque, 1, no les llega el sueldo y 2, nadie las acepta. Porque tener un menor, alquilar a un menor es un riesgo. Sí. Entonces, vamos a proteger al menor y vamos a proteger a la mujer y vamos a proteger a la familia de forma real. Entonces, para eso necesitamos ciertas políticas o ciertas leyes que realmente protejan a los más desfavorecidos, Pero porque es que no ahora mismo lo son. Pero es que no va a cambiar. Claro que no va a cambiar. No va a cambiar porque no interesa. Es decir, no interesa pero que que entonces tú... el discurso no sea ese. Ya, pero son es decir... sofistas, es decir, o sea, son sofistas, son magos de las palabras y por eso nosotros no nos apropiamos de ser socráticos, ¿no? No sé si se entiende esa palabra, pero... No, o sea, explicada. O sea... No, no sé si se tiene esa palabra como tal, pero o sea, los sofistas y Sócrates tenían muchos debates de decir que los sofistas es que eran pues magos de las palabras. O sea, es decir, que argumentaban todo, aunque fuese falso, porque les daba igual. Lo que querían es tener razón, única y exclusivamente. Entonces, los políticos de hoy en día son sofistas. Son magos de las palabras que lo único que han hecho es, a través de la persuasión y de comprender el cerebro humano, han sabido trepar. Es decir, los que están ahí no es que sean los mejores en su campo, son los mejores manipuladores de palabras. O sea, eso hay que tenerlo en claro. O sea, lo que pasa es que eso la gente no, o sea, no se da, o sea, y si se da cuenta, tampoco si se da cuenta es porque hay intereses que les compensan. Claro. O sea, porque obviamente hay gente que se da cuenta, pero dirá, ay, es que si cambia este gobierno, soy funcionario, uy, o soy pensionista, uy, ¿sabes? O sea, claro. Es que igual si vemos los presupuestos del 2024, porque no existen los del 25, igual los del 24 te das cuenta la partida de gasto que son los pensionistas. O sea, os animo a que os metáis en la bibliografía que os voy a dejar y hagáis una reflexión sobre cómo está estructurado nuestro gasto, ¿sabes? Y no lo que escucháis en la tele. Pero bueno, en fin. Sí, es que, o sea, por eso mismo, al final, lo que hace esto es escupir a talento, ¿no? Y es lo que también nos está pasando a nosotros. Tampoco queremos ser aquí en plan, bueno, talento. Bueno, pues al final es una forma de ver la vida. No, simplemente gente que no tiene como objetivo ser funcionario, que es sí, que luego cómo se va a mantener el con mis Estado. respetos a los funcionarios, que sean útiles. Claro. Porque a los que no, la empresa, o sea, el sector público debería gestionarse como una empresa. Es decir, el que vale bien, el que no vale fuera, y todo es medible, ¿sabes? Hay muchos funcionarios muy válidos porque, por por ejemplo, eso te bomberos, digo, policías, todo eso son funcionarios. Efectivamente. Lo que nosotros estamos quejando es el típico que vas a una administración pública y está comprando en Zara. Sí, que yo está comprando en Zara, o le dices, oye, imprímeme esto, tiene 5 impresoras atrás y te dice, no, me lo tienes que traer impreso. Oye, perdona, a ver, que te estoy pagando yo. También pago eso. Claro, que yo te estoy pagando a través de mis impuestos. Te quiero decir que tú me deberías de favorecer a mí todo lo posible. ¿Por qué? Porque es que si yo, que no aportase con mi ahorro privado y a través del trabajo, todo, ¿tú cómo te mantendrías? Es decir, lo que se tiene que tener también es en cuenta que ellos le tienen que hacer entender que nosotros debemos estar felices para estar aquí y mantener esta estructura. Porque al final... Pero una estructura cada vez
más grande. Porque cada vez hay más pensionistas, cada vez hay más funcionarios y cada vez hay más gente en paro y que depende de ayudas. Por lo tanto, va a llegar un momento que va a ser insostenible. Y si eso además lo unes al hecho de la gente, lo hartísima que está de la fiscalidad que tiene España, si la gente de dinero se va y el resto dependen del sector público, dime quién va a mantener esta pedazo de estructura. Es que es imposible. Deuda. O sea, Es a través de deuda. es que es imposible. Es a través Entonces, de deuda. creo que España y Europa va a vivir una época complicada. Oscura, sí. Muy, Se muy acerca una complicada. época oscura. Sí, es una decadencia. Sí, al final es como, bueno, pues, todo en la vida es un ciclo. Es decir, Sí. Estamos viendo cómo Occidente está en declive, claramente, Sí. y sobre todo con las ideologías woke y todas estas tendencias que estamos viendo, y cómo está resurgiendo Oriente, ¿no? Al Es que final, hay un auge claro, importante. y por eso también Dubái se posiciona como un centro financiero entre Dubái y Singapur, es lo que se están Sí. repartiendo, el ser un centro financiero, pero Dubái lo está haciendo muy bien. Ya no solo Dubái, sino que Emiratos Árabes Unidos como país lo está haciendo muy bien. Es decir, en el 2020 aceptaron el Estado de Israel, pues dejando una clara diferencia entre otros estados islámicos de que no hay una rivalidad. Están haciéndolo muy bien. O sea, a mí me recuerda un poco a la Suiza del siglo XX, en el que era neutral. ¿Y era neutral por qué? Porque ellos favorecían a los multimillonarios que en esa época pues estaban haciendo las guerras y ellos tenían el dinero, claro, ¿dónde? En un país neutral donde yo poder guardar mi oro, donde yo poder guardar mis reservas, mi patrimonio, y una vez se acabe la guerra, bueno, pues ya volvemos a invertir en todo lo que está roto y lo volvemos a construir, pero mientras tanto, y eso es lo que posiblemente pase, ¿no? Al final el grupo BRICS, por una parte, se está posicionando mucho en Singapur y en Dubái, sobre todo, y vemos un movimiento estratégico, geoestratégico muy bueno, el pasar a una cabeza mundial, por así decirlo. Es decir, al final, dentro de una tendencia, te puedes ir hacia una tendencia que es un poco de risa, ¿no? China antes copiaba a Europa y ahora Europa copia a China la forma que tienen de gobernar. Porque estamos viendo cómo ellos están copiando todo esto de, pues, bueno, digitalizar el euro y demás, y cómo ellos están haciendo justo lo contrario, ¿no? Entonces estamos viendo que la tendencia ha cambiado, se ha dado la vuelta. Es decir, ya no te copian a ti, sino que tú copias a ellos porque lo están haciendo muy bien para mantener el Estado comunista muy cerrado. Entonces, Claro, pero es que es un Estado comunista. sí, hombre, por supuesto. Y lo que tenemos ahora también, Claro. deja de pagar el IBI a ver qué te pasa por vía privada. Entonces, o sea, tenemos que verlo desde todos los puntos de vista y yo creo que es bastante positivo. O sea, que surja gente como nosotros y como muchos más, es decir, Marc Sí, Vidal porque también, sí, a nosotros nos parece un crack y que, no, al final es increíble. Y Sí. para la gente que no lo conozca, tienen que escucharlo. Y es inspiración, ¿no? También el coronel Pedro Baños, Iker Jiménez, son muchos referentes que al final dices, hostia, queremos cambiar las cosas, ¿no? Y al final una es, ¿te cambias aquí o lo cambias fuera? Tampoco es que queramos cambiarlo del todo, no, sino querer dar mi opinión, o sea, como ser humano. No, y sobre todo poder evolucionar. Dubái, por ejemplo, es un ecosistema muy fácil para poder emprender, Uh-huh. para caerte, ¿sabes? Porque al final, pues es verdad que la tributación es maravillosa, pero es maravillosa porque incentiva a hacer otras cosas que en España no se puede. Sí, y la tributación atrae, pero no te mantiene. Es decir, No, claro que no. lo que te retiene realmente es el estilo de vida. Sí. Y la calidad. Eso La es. calidad de todo. Es que vas a los restaurantes, o sea, todo, el servicio. O sea, el servicio de los restaurantes, la calidad de las construcciones, de todo lo hacen como con un gusto, que manejan muy bien el marketing y la imagen. Y entonces saben perfectamente que eso es lo que atrae a la gente y hace que sobre todo, que quieran quedarse ahí. Uh-huh. Porque hay familias enteras que se están mudando y de hecho ahora hay escasez de villas. Uh-huh. O sea, hay más demanda que oferta de villas. Villas en cuanto a unifamiliares. Sí, lo que ¿no? sería un chalet.
O un Efectivamente. pareado o cosas así, pero vamos, más chalets. Efectivamente. Entonces, claro, ves eso y ves cómo están atrayendo, cómo tienen la planificación, porque para ellos es fundamental que haya inversores y también tenemos que tener en cuenta que el 90% de la gente que vive en Dubái no es de Dubái. Por lo tanto, ahí vemos que la inmigración no tiene por qué ser negativa o no tiene por qué estar ligada a un índice de criminalidad. Mentira, hace 2 semanas prácticamente salió el ranking de Numbeo, que sale todos los años, y Emiratos Árabes es el segundo país más seguro del mundo, un 0%. Y No Andorra significa- la primera. O sea, Sí. te quiero decir que mira qué cerca estamos y cómo qué cambia lejos. la política, Y qué ¿no? O sea, lejos. cómo cambia esas decisiones tanto. Es decir, lo Totalmente. tenemos al lado. Realmente, Sí, Andorra sí. se podría decir que es España, es un principado, pero realmente es prácticamente España, por así decirlo. La cultura, tanto directa como indirecta. Sí, pero para muchas cosas es un oasis. Claro, pero por eso mismo, o sea, que al final no es el tipo, sino, oye, pues vamos a ver qué estamos haciendo nosotros, ¿no? Sí. Entonces, me parece, o sea, a mí me parece que es un buen movimiento, o sea, el verlo, el Sí. movernos, el... Y sobre todo porque hay mucha transparencia Ujú. en todo lo que hacen. Es decir, hay un plan urbanístico que es del 2040, que es que está todo, o sea, han previsto y lo van a ir haciendo por fases todo el desarrollo de la ciudad, porque se le va a dar importancia también pues, a la parte rural, a la parte urbana, cuántas líneas de metro van a ir, o sea, van a construirse y por dónde van a pasar, cómo van a conectar el mar con la parte más, como más del interior. Está todo el plan hecho, o sea, los centros urbanos que va a haber, todo, absolutamente todo. De hecho, los centros urbanos en principio van a ser 6 y lo que quieren hacer es que cada centro urbano tenga como máximo a 30 minutos todo lo que necesitas para vivir. Me parece increíble. Sí, O bueno, sea, esto también lo quieren hacer aquí con las ciudades de 20 minutos, pero claro, nos va a costar un poco aquí, más. no, sí, bueno, aquí sobre todo es por control, es decir, por eso están fomentando tanto los trenes y demás, que eso ya lo comentaremos, o sea, Sí, lo comentaremos la en semana que viene. siguientes episodios. O sea, esto es un poco, bueno, pues tertulia, ver un poco Sí, así, luego ya ¿no? iremos centrando un poco más Eso es, el soltarnos tiro. un poco y Sí. demás, pero bueno, el siguiente espero que sea mejor. Sí, Y yo seguro. creo que, bueno, o sea, lo podemos dejar aquí. Sí. Y Luego ya se nos irán ocurriendo más cosas Claro. que iremos enlazando, pero sí, yo creo que por hoy, para Sí. ser la primera sesión. Pues introducción está bien. O sea, ya se ha visto claramente de qué pie cojeamos. Sí, O sea, está claro que... Y también quiero decir algo para cerrar. Nosotros, o sea, eso de derecha e de izquierdas nos parece absurdo y anticuado. Izquierdas y derechas realmente se abolió o es tan anticuado como en 1789, la Revolución Francesa, donde los que defendían la monarquía se sentaban a la derecha y los revolucionarios se sentaban a la izquierda. ¿Qué ocurre? Que de forma sociológica ellos lo utilizan para polarizarnos y para ver enemigos a los que son nuestros hermanos. Me da igual si eres de raza negra, de lo que sea, árabe, me da igual. O sea, al final lo que nos movemos es por los valores y tus acciones con respecto a los demás. Nos están queriendo polarizar y en este juego... y lo están consiguiendo. Obviamente lo están consiguiendo, pero porque son... O sea, otra cosa no, pero son muy buenos haciendo lo Expertos. suyo. O sea, eso Sí, también sí, hay que sí, sí. reconocerlo. Son muy buenos. Y chapó. Y me quito el sombrero porque son muy buenos. Pero aquí quien elige pierde. Es decir, si eliges izquierdas o derechas estás perdiendo. O sea, el juego se trata de no elegir. El juego se trata de pensar por ti mismo. Y de no quedarte con una ideología, porque la ideología te cierra. Esa ideología te hace no pensar más allá. Te hace tener una ideología de partido y que si está fuera, Está mal. está mal. Tú ya no eres de ese, tu sentido de pertenencia. Entonces, lo que hay que tener es... Criterio. Obviamente a nosotros nos van a decir que somos de derechas, pero, Bueno. pero magnífico. Si tenemos ese tipo de O sea, haters... si nuestros valores los asocian con eso, es como si lo asocian a una palabra X. Perfecto, pues me da pero igual. que si viene ese tipo de hater, es una muy buena señal. El Estamos hater haciendo fenomenal, bien. bienvenidísimo. O sea, de hecho, ojalá, o sea, perfecto, bienvenidos y debatamos. Es decir, el mayor hater que tengamos, lo sentamos y lo debatimos. Y cogemos y leemos. Pero con datos. Claro, pero... Que venga el hater con su Y bibliografía. yo expondré mi estudio de por qué creo que el fascismo y el comunismo es lo mismo, pero la única distinción que tiene es que el fascismo es socialismo nacional y el
comunismo es socialismo internacional. Pero tú ves los puntos y dices, pero si es que están diciendo lo mismo. O sea, realmente dices, coño, esto es un juego de trileros que te está moviendo y tú por rechazar a tu vecino, lo que no te estás dando cuenta es que están jugando contigo. Y entonces dices, pero entonces, ¿por qué no quieren que seas imbécil? Pues bueno, pues para que sigas votando, para que sigas estando dentro de la rueda. Yo creo que, por ejemplo, les podemos dejar de deberes a la gente que nos escuche hoy, justamente, ¿no? ¿Qué similitudes sí, tienen ambos extremos? Como deberes está fenomenal y puedes estar leyendo una semana entera. Como yo hice en la universidad, no leerme nada de lo que me daban y me leía, por ejemplo, esas cosas. Exacto. Pero bueno, yo creo que por hoy lo podemos dejar aquí, ¿no? Sí, como primera sí. O sea, yo creo que toma de contacto. Vale. Ya no sé cuánto tiempo llevamos, pero... No sé. Luego lo miraremos. Luego. Así que, pues nada, nos despedimos hasta el siguiente episodio con noticias más concretas, pero siempre desde un punto de vista bastante real. Así que muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.